Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con los contenidos referidos, ¿cierto?, a cómo nosotros podemos agrupar resistores. Habíamos trabajado en la clase pasada, que fue bastante breve, por los motivos que les comentaba, ¿cierto?, en cómo podíamos agrupar elementos o resistores en serie, ¿cierto?, que simplemente nosotros identificábamos que estaban en serie por el hecho de que forman parte de un mismo camino, todos aquellos elementos, y si además fueran alimentados por una fuente, a través de ellos circularía exactamente la misma corriente. Y para agruparlos, en el caso de los resistores, ¿cierto?, simplemente teníamos que sumar la resistencia, y así podíamos obtener un resistor equivalente. Luego habíamos trabajado con lo que eran los resistores en paralelo, en realidad elementos en paralelo si queremos ser bien generales, ¿cierto? Y veíamos que en realidad van a estar en paralelo siempre que estén conectados entre los mismos nodos. Por ejemplo, entre este nodo y este nodo, considerando que todo lo que está en verde y todo lo que está, por ejemplo, en rosado, ¿sí?, estarían a un mismo nivel de tensión y en realidad sería el mismo punto. Eso es lo que quiero llegar, ¿ya? Porque tendría que yo poner una fuente, ¿cierto?, para que tengamos tensión, pero si le pusiéramos esa fuente, ahí veríamos que ambos resistores estarían al mismo nivel de tensión, ¿ya? Eso nos va a servir obviamente también más adelante en el curso. Ahora, para agrupar estos resistores en paralelo, lo que hacíamos nosotros era hacer este cálculo, ¿cierto?, que era el recíproco de la suma de los recíprocos. O, de una forma más simple, si es que tuviéramos únicamente dos resistores, podíamos calcular el producto sobre la suma, ¿sí? Comprobábamos que en realidad se obtiene esto a partir de la expresión general, que aplica para, en este caso, m resistores, ¿cierto? Y llegábamos a que era totalmente válido. Después nosotros teníamos un circuito donde podíamos ir agrupando elementos. Por ejemplo, acá en serie, ¿cierto? Después en paralelo, acá nuevamente en paralelo y finalmente en serie, ¿ya? Este es un ejemplo más o menos bien básico de cómo nosotros podemos resolver este tipo de problemas. Ahora vamos a ver uno más que generalmente crea dudas, que es de la guía, de hecho, que sería el problema que vamos a tener por acá. Déjenme buscar dónde quedó la guía. Acá está la guía. La guía, recuerden que está publicada en la unidad 1. Unidad 1, guía, aquí están las soluciones también. Y va a ser precisamente este problema. Vamos a poner como 1, a ver, A, B, C y D. 1D. Lo vamos a recortar y lo vamos a poner en nuestro documento. Pero salió como medio oscuro, lo vamos a hacer ahora. Ahí sí. Ahí está. Y lo vamos a pegar acá. ¿Sí? ¿Una duda? Ese ejercicio, por si acaso, lo revisamos en ayudantía. Ah, ya, entonces, bueno, si lo revisamos mediante, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... No, de hecho, vamos a verlo acá. Miren, yo lo tengo resuelto también, por si acaso alguien no participó de la ayudantía. Y lo vamos a más que nada pasar por arriba para ver cómo se desarrolla, ¿ya? Y pasamos a lo siguiente. Lo tengo por acá. Así que si lo revisaron ayudantía, esto lo voy a incorporar en nuestro apunte igual, ¿ya? Así que más que nada para que nadie se quede con las dudas. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Lo que sucede con este ejercicio es que muchas veces nos generan dudas este resistor de 12 ohm, por ejemplo, que se fijan que está como conectado a este nodo y pasa por encima de este otro resistor de 6 ohm y se conecta en ese nodo. Hay varias formas de trabajarlo. Uno puede directamente este resistor moverlo, ¿cierto? O podemos partir, por ejemplo, agrupando los elementos que están en serie, que en este caso serían este resistor de 1 ohm y ese de 5 ohm, que agrupamos, ¿cierto? Como están en serie, lo sumamos, nos da 6 ohms. Después tenemos que este resistor va a quedar en paralelo con el otro, ¿cierto? Así que los podemos juntar, nos da en este caso, ¿cierto?, al calcular el producto sobre la suma, 12 quintos, y nos queda acá, ¿cierto? Y aquí es donde podemos hacer un pequeño arreglo con el circuito y que sería totalmente válido. Fíjense en lo siguiente. Nosotros podemos ver que todo lo que está pintado, en este caso como en damasco o naranjo por ahí, ¿cierto?, está conectado a un único nodo, y de hecho es un único nodo, porque no hay nada entre medio. Así que yo podría desplazar este resistor hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, este punto de conexión, y conectarlo acá. Fíjense que es como que lo tomáramos, ¿cierto?, y lo arrastráramos para acá, y la línea se viniera para acá. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Simplemente para que se vea más fácilmente que está en paralelo con este resistor de 12 quintos, ¿ya? Muy importante es notar siempre que las conexiones son las que son relevantes en nuestros elementos. O sea, me refiero a que el resistor de 12, ¿con qué está conectado? Está conectado en un extremo al resistor de 12 quintos, ¿cierto? Y al resistor de 1. Si eso se mantiene, estaría bien de momento.
vemos que efectivamente está conectado al momento de que nosotros lo movemos, ¿cierto? Al resistor de 12 quintos, vale decir, está esa conexión, y además está conectado al resistor de 1, que era lo de ahí, ¿cierto? Así que sería totalmente válido. En el otro caso también, fíjense que acá debería estar conectado al resistor de 3, al nodo B, al resistor de 6 y al resistor de 12 quintos, pero por otro extremo, ¿cierto? Y vemos que va a estar conectado al resistor de 12 quintos por el otro extremo, ¿cierto? Va a estar conectado al resistor de 6, al resistor de 3 y al nodo B. Claramente sería válido lo que hemos hecho ahora, ¿cierto? Vemos también que acá, este resistor de 6, ¿cierto? Estaría en paralelo con el resistor de 3. ¿Cómo lo identificamos? Debido a que esto es el mismo nodo, es como que se desplazó, ¿cierto? Este punto de conexión se desplazó, hasta que se dejó ahí. ¿Ya? Esto se tomó y se fue moviendo hasta quedar en ese punto. Y así podemos ver también claramente que el resistor de 3 ohms y el de resistor de 6 estarían también en paralelo. Al calcular, nos da, de hecho, el mismo resultado en ambos, así. Nos da 2 ohm acá, 2 ohm acá, y podemos escribir el circuito nuevamente de la siguiente manera. Vamos a ver que aquí va a quedar el resistor de 1, el que estaba ahí, ¿cierto? El resistor de 10, a ellos no le hemos hecho nada. Acá reemplazamos estos dos resistores por este resistor de 2 ohms, y juntamos acá, ¿cierto? Estos resistores, que serían en definitiva el amarillo que aparece acá. ¿Ya? Piensen siempre como que se van fusionando hasta que finalmente queda solamente uno. Aquí vemos que están en serie, por tanto sumamos, así que nos quedaría 3 ohm. Y finalmente nos quedaría un único resistor de 3 ohms que tenemos acá, ¿cierto? En paralelo con ese resistor de 2 ohms. Y finalmente en serie con el resistor de 10. Por lo tanto podríamos simplemente calcular el paralelo, que nos da 6 quintos, y sumarle ese resistor de 10. Así que el resultado sería 56 quintos. O lo que sería lo mismo, 11 medios. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Las personas que no participaron de la ayudantía. Bueno, y los que participaron de la ayudantía también, sí. En el caso que existiera alguna duda. Profe, una pregunta. Sí, dime. Em, ¿En qué momento o a cuánta distancia empieza a afectar el largo de los cables, las conexiones, como para tratarlas Como si como que no hay fueran, pérdida? como si fueran nodos diferentes. Claro. Ya, eso serían principalmente kilómetros más o menos. Kilómetros, yo podría decir, por decir un número, yo diría que de un kilómetro, 2 kilómetros hacia arriba, y aún así, 1 kilómetro, 2 kilómetros sería poco. Yo diría, con total certeza, desde 5, 10, 20, 30 kilómetros hacia arriba, ahí sí. ¿Ya? Todo bajo 1 kilómetro, inclusive diría que prácticamente podemos asumir que está prácticamente al mismo nivel de tensión, a pesar que existiría una leve, muy pequeña así caída de tensión, en el mismo nodo me refiero. ¿Ya? Supongamos que estuviéramos en una universidad muy grande, bueno, como acá, supongamos la casa central al fin, por ejemplo, y esto fuera un circuito, esto representara, no sé, un circuito en la casa central, y esto fuera un circuito en el fin. Y supongamos que la distancia que hay, ¿cuántos serán? No sé, 600 metros, 700 metros. La verdad es que me ubico re poco la distancia, pero supongamos que fuera algo de ese estilo. La diferencia que podría haber si yo le aplico, por ejemplo, acá una tensión, si acá tuviéramos, por decir un número, 220, acá tendríamos, no sé, 219.8, 219.9, si es que, ¿ya? Entonces finalmente llega a ser despreciable. ¿Ya? Estamos hablando de distancias relativamente pequeñas. Sin embargo, si eso fuera 20 kilómetros, ahí ya no. Ahí ya la diferencia sí sería considerable. Y ahí tendríamos que usar el supuesto que les comento que sería de circuitos distribuidos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Muy bien. Buen fondo, me dice Patricio. Yo no me acuerdo qué fondo tengo ya, como siempre lo cambio, pero esperemos que sea bueno. ¿Ya? Así que nos daría ese resultado. Ahora, lo que vamos a ver, ¿cierto? Porque me decían que esto lo habían revisado la ayudantía, así que por eso es que lo revisamos por encima. Va a ser lo siguiente. Miren. Vamos a ver qué pasa con la conversión delta estrella, estrella delta. Y les pregunto para saber si es que el ayudante lo revisó o no. Más que nada para tenerlo como referencia. ¿Se hizo algún ejercicio de este estilo? ¿Con conversiones delta estrella? Voy a poner aquí clase. Ah, ya. Muy bien. Perdón. Conversión delta estrella. Conversión. De hecho, vamos a escribir delta estrella y estrella delta.
Ya. Ahí vamos a tener acá. ¿Qué estamos a cuánto? A 27, ¿cierto? Estamos hoy día jueves. Jueves 27 del 8 del 2020. Voy a escribir 2009, no sé por qué. Ahí, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que sucede con esta conversión, ¿ya? Esto va a ocurrir cuando nosotros tengamos el caso de que no hayan series y paralelos. ¿Cuál sería un caso así? De hecho, les voy a mostrar lo siguiente. Esto no, porque esto ya lo revisamos, ¿cierto? Sino que esto de acá. Esto que va a aparecer ahora. Ya. Aquí apareció. ¿Qué es esto? Es un circuito, tal cual como los que hemos estado viendo, probablemente como los que vieron también en Ayudantía, pero quiero que mientras yo le escribo el enunciado, ustedes busquen y miren qué elementos están en serie, qué elementos están en paralelo. Algunos estarán en serie paralelo, supongo, ¿cierto? Busquen ustedes, a ver qué encuentran por ahí. Mientras yo escribo ejercicio. Ejercicio, ¿cierto? Le vamos a poner calcule. La R equivalente, ¿cierto? Vista a través de los terminales AB. A través de los terminales AB. Ya. ¿Existe alguna resistencia en paralelo? ¿O con otra me refiero? ¿O en serie? En serie como que no se ven, ¿cierto? Veamos si en paralelo. Para que estuvieran en paralelo, recuerden que tendrían que estar conectadas entre los mismos nodos. Me dice por acá, Jorge, los dos primeros 9 en serie. ¿Tú te refieres, por ejemplo, a estos? Ya, mira. ¿Qué pasa ahí? Para que estuvieran en serie, tendrían que formar parte de un único camino, ¿cierto? Y no debería haber una bifurcación. Arriba y abajo. Estos dos de acá. ¿Qué sucede? Que te fijas que aquí tenemos una bifurcación, entonces ahí no podríamos decir que forman parte del mismo camino, porque habría una bifurcación ahí. Para que estuvieran en serie, no tendría que estar esto, por ejemplo. ¿Ya? Así que en ese caso no estarían en serie. De la misma manera que, por ejemplo, esto no estaría en serie, tampoco acá, ¿cierto? Porque tenemos esa bifurcación ahí. Ya. Y, bueno, me dices que en paralelo. Veamos. Para que estén en paralelo, recuerden que lo que tiene que darse es algo así. Que yo tenga un nodo, por ejemplo, un nodo A, un nodo B, cualquier, vamos a ponerle nodo A', B' para que sea diferente. Tendría que estar el resistor conectado entre ese nodo, el A, ¿cierto? Prima, y el B'. Y ahí yo podría decir que R1 y R2 estarían en paralelo, ¿cierto? Tienen que ser los mismos nodos entre los cuales estén conectados, ¿ya? Veamos qué pasa acá. Por ejemplo, verifiquemos con ellos dos. Comparten efectivamente un nodo, el nodo C. Muy bien, vamos bien, ¿cierto? Sin embargo, acá vemos que ese resistor está conectado al nodo D. Y este resistor de acá está conectado al nodo E. Así que no estarían en paralelo, ¿cierto? Porque este es diferente a ese. Veamos otro caso. Pueden fijarse entre estos dos. Vemos que comparten un nodo, comparten efectivamente el nodo D. Sin embargo, están conectados a otro, al C y al E. Y esto en realidad pasa con todos los demás casos, miren. ¿Se fijan? Comparten uno, pero los otros son diferentes. Aquí también comparten ese nodo, el F, estos resistores, ¿cierto? El de 5 y el de 5, bueno, los dos de 5, y tienen diferentes nodos, ¿cierto? Donde están conectados. Entonces, en definitiva, podemos ver que no hay series y paralelos en este circuito. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Se le ocurre alguna solución para poder conocer la resistencia equivalente? Tendrá que haberla, ¿no? Yo les puedo decir que al menos, no, de hecho, sí, como mínimo hay dos soluciones posibles. Y hay más, de hecho, pero hasta ahora nosotros probablemente no la hemos visto. Les comento cuál sería una solución. Una solución sería que nosotros, por ejemplo, pusiéramos una fuente acá. Imagínense una fuente bien dibujada de tensión con un valor B. Y que nosotros, por ejemplo, con la ley de Ohm, con las leyes de Kirchhoff, calculáramos la corriente que está entrando por acá. Si es que nosotros hiciéramos eso, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, por ejemplo, calcular lo siguiente. Calcular la corriente y decir, ¿cierto? Por medio de la ley de Ohm,
Yo conozco la tensión, porque yo puse la fuente, ¿cierto? Conozco la corriente porque la calculé, y procedí a despejar el R. Y el R se correspondería con lo que estamos buscando, con la R equivalente. Podrá ser más o menos práctico, más o menos difícil, dependiendo del caso, ¿cierto? Pero resolveríamos, ¿sí? Sin embargo, si nosotros quisiéramos realmente conocer, en este caso, o juntar los elementos, agruparlos parecido a lo que hacíamos en la clase anterior o incluso en ayudantía, hay otra manera que lo podemos resolver. Una manera alternativa, que no implica poner una fuente, sino que simplemente hacer una conversión de nuestros elementos y de las configuraciones que tienen ellos en el circuito. Así que para eso, recuerden que eso sería válido, ¿sí? Sería totalmente válido. No sé si será lo más práctico, ahí depende de opinión, de la opinión de cada uno en realidad. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la siguiente conversión. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que considerar esto, miren. Vamos a escribir acá, conversión, de hecho estoy escribiendo de nuevo, conversión delta estrella y estrella delta. Quiero escribir eso ahí. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a hacer esto, miren. Vamos a dibujar nosotros, voy a dibujar en azul y en rojo. ¿Dónde tengo el azul? Acá está el azul. Vamos a dibujar bien, sí. Vamos a dibujar bien. Por una vez al menos, ¿cierto? Vamos a dibujar con 60 grados. Ahí. Vamos a dibujar acá. Ahí. Vamos a dibujar acá. Ups. Otro 60 grados. Si no me equivoco. No, sí, son 60 grados. Ahí sí. Ya, 60 grados más para acá. Y aquí vamos a tirar una línea recta, simplemente. Porque lo que vamos a hacer nosotros al momento de convertir es pasar de una estructura que va a ser delta y que ustedes lo pueden ver como un triángulo, ¿ya? Que es lo que estoy dibujando ahora. Ahora estoy dibujando la delta. Es como la delta mayúscula de letras griegas, ¿cierto? ¿Recuerdan que la delta es como algo así que la dibujan? Y la minúscula es así. Nosotros estamos dibujando en este caso la mayúscula. Y después de eso vamos a tener lo siguiente. Y esto ya lo dibujo a mano alzada, ¿no? Así. Con eso es suficiente. Vamos a tener esto, miren. Vamos a poner acá los resistores. Aquí uno. Aquí vamos a poner otro. Ahí. Ahí, ¿cierto? Vamos a tener otro por acá. Ahí. Y vamos a tener otro resistor. Ahí. Este le vamos a llamar RA. A este le vamos a llamar RB. Y a este le vamos a llamar RC. ¿Ya? La diferencia de tamaño es solamente porque escribí muy pequeño ese, ¿ya? RA, ahí sí. Y ahora, vamos a tener acá adentro, miren, lo siguiente. Vamos a tener otro resistor. Ahí. Vamos a tener un punto medio. Otro resistor. Ups. Ahí sí. Y otro resistor. Esto que está dentro, en rojo, sería la estrella, ¿ya? Y vamos a nombrarle a él, vamos a escribirlo un poco más pequeño, para que se vea bien. Él se va a llamar R1. Él se va a llamar R2. Y él se va a llamar R3, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es simplemente escribir las expresiones por medio de las cuales nosotros vamos a poder cambiar, por ejemplo, la estructura que está en azul, la delta, ¿cierto? Por la estructura que está en rojo, porque decimos que van a ser equivalentes, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir, por ejemplo, obteniendo la estrella, y ahora voy a escribir de nuevo con un poquito más grueso, por ahí, ya. Vamos a tener el R1, ¿cierto? Que va a ser igual a RA por RB, dividido en la suma de los resistores, RA más RB más RC. Les adelanto desde ya que esto, por si acaso, no tienen que sabérselo de memoria, ¿ya? Esto lo pueden ustedes usar como un formulario, lo que yo voy a dibujar acá. Así que para que no se preocupen respecto a eso. Luego voy a tener que el R2 va a ser igual a RA por RC. Por si acaso esto, hay una forma en que uno puede descubrir, de hecho, cómo se obtiene esta expresión. Voy a escribir el último y creo que ustedes van a verlo, miren. R3 va a ser igual a RB por RC. Dividido en la suma
de RA más RB más RC. ¿Ya? ¿Cómo fue que lo hice? O en realidad, ¿cómo lo recuerdo yo? Vamos a ponernos ahí como en 100. Lo que diría es lo siguiente. Para obtener, por ejemplo, este elemento, el R1, lo que yo voy a hacer es multiplicar justamente los que son adyacentes, los que están más juntos a él. El RA por el RB, como ustedes pueden ver ahí. Y después dividir la suma de todos. Veamos para el caso de R2, lo mismo. Multiplico, ¿cierto? RA por RC, como tengo ahí, y divido la suma de los tres. Para el R3, que está ahí, ¿cierto? Simplemente multiplico el RB y el RC y lo divido la suma de todos. Así es como lo recuerdo yo, de hecho. Como les decía, esto no tiene que estar solo en memoria, ¿ya? Veanlo como un formulario lo que estoy escribiendo. Si yo, por ejemplo, quisiera entonces convertir al revés, pasar de lo que sería en este caso la estrella que está acá al medio, ¿cierto? A la delta, lo cual también podría hacer, yo tendría que simplemente aplicar estas expresiones. RA va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a R1 por R2 más R1 por R3 y más a R2 por R3. O sea, lo multipliqué todo, ¿cierto? Con todos y lo sumé. Y dividido en, yo voy a poner la división un poquito más abajo para que no nos vaya a cambiar los números. Dividido en el resistor que está justo en contra del elemento que yo quiero obtener. Si quiero obtener el RA, que está acá, ¿cierto? Yo tendría que dividir por el R3, que como pueden ver está como justamente en contra de él. ¿Ya? Vamos a copiar exactamente lo mismo, ya que lo tenemos ahí, ¿cierto? Y le vamos a poner acá. Miren, me quedó hecho bien ordenado. Vamos a ver si el siguiente también. Muy bien. Entonces ahora para obtener el RB, que estaría por acá, RB, vamos a hacer lo mismo, pero en el numerador, ¿sí? Esto de arriba va a ser exactamente lo mismo. Sin embargo, el cambio va a estar en el resistor de abajo por el cual vamos a dividir. Acá también, ¿cierto? Vamos a poner justamente el resistor que está en contra. Veamos. RB está acá, ¿cierto? ¿Cuál está en contra? El R2. Ese es el que vamos a tomar para dividir ahí. Para el caso del RC, que debería escribir yo acá, ¿cierto? Ahí. Lo que vamos a hacer es, en el numerador lo mismo, ¿cierto? No cambio nada. Y dividir por el que está en contra. RC está acá, sería dividido en R1. Y con eso estaría lista las expresiones. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos esto, ¿cómo lo aplicamos finalmente? Bueno, lo vamos a hacer en nuestro problema que tenemos ahí. ¿Ya? Vamos a dejar esto en una caja, en una caja donde va a quedar esto bien guardado, ¿cierto? Porque recuerden que les digo, es como un formulario lo que tenemos acá en realidad. ¿Ya? Lo vamos a tener ahí. Lo vamos a tener ahí y lo vamos a aplicar. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta conversión? Porque uno podría preguntarse, bueno, ya, entiendo que hay unas expresiones por medio de las cuales yo soy capaz de pasar de delta a estrella, ¿cierto? Es una cosa que en realidad sería aplicar lo que aparece ahí. Pero ¿eso para qué nos va a servir? ¿Cierto? Que es una pregunta súper válida. Nos va a servir porque al momento de convertir de delta a estrella o de estrella a delta, según veamos que sea el mejor caso, ¿cierto? Nosotros vamos a poder obtener un circuito que tenga únicamente conexiones serie y paralelo. O sea, por decirlo así, saldríamos del problema en que estamos ahora, que no tenemos serie y paralelo y que la única forma que nosotros conocemos por medio de la cual podríamos llegar, ¿cierto?, al resultado equivalente sería poner una fuente en el circuito. ¿Sí? Y ahora mismo vamos a ver cómo lo vamos a aplicar en este caso, ¿ya? Lo que tenemos acá. Así que vamos a resolver. Vamos a escribir solución acá simplemente. Solución. Ahí, ¿ya? Y vamos a proceder. Primero, tenemos que verificar nuestro circuito, que está acá, ¿cierto? ¿Dónde nos conviene hacer alguna conversión? Y de hecho, si es que efectivamente está conectado aquí en nuestro circuito de forma que tiene deltas y tiene estrellas. Les voy a preguntar yo a ustedes, ¿cuántos deltas ven en el circuito? Si es que los hay, obviamente. ¿Ven alguna conexión en delta? ¿O de plano no hay ninguna? ¿Las hay o no? Lo pueden escribir en el chat, lo pueden comentar en audio. Mientras tanto yo voy a dibujar mientras ustedes piensan. ¿Cuántas conexiones en delta hay? Dan dice, ¿2 quizás? ¿Sí? Quizás, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuánto dicen los demás? ¿Hay 2? ¿Hay más conexiones delta? ¿4?
Recuerden que delta es la que parece un triángulo, ¿ya? 3. Falta que alguien diga 5 y ahí las tenemos casi todas. 1. Ah, ya, alguien le dijo 5. ¿Ya? Yo mientras estoy dibujando, ustedes se pueden inspirar si quieren en el dibujo que yo estoy haciendo. Bueno, el intento que estoy haciendo aquí. Yo aprovecho de practicar acá. Bueno, se me deformó un poquito el dibujo. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Ahí tenemos eso, ¿cierto? Ustedes me dicen si estaré cambiando algo, si no lo estaré cambiando. Ahí. Y la última línea la vamos a poner derecha, así. Como hay un límite, obviamente, ¿cierto? No me puedo exceder tanto. ¿Son 2? Ya. Vamos a ver ahora cuántas delta vamos a tener. ¿Ya? Yo creo que ahora sí se ve, ¿no? En el dibujo que hice yo, fíjense que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que tenemos en el circuito de arriba. Porque las conexiones son las mismas. Obviamente no le he puesto los valores, así que todavía no podemos corroborar si que efectivamente es exactamente lo mismo. Pero la estructura se ve muy similar, ¿cierto? ¿Se fijan que es como que yo lo estiré un poquito nomás? Como que le di la forma para que fueran una especie de triángulos o deltas. ¿Ya? Eso fue lo que hicimos. Así que tendríamos A, tendríamos B, y aquí vamos a obtener el R equivalente. ¿Ya? Y les puedo confirmar desde ya, 1, que son 2 deltas que tenemos. ¿Cuáles serían? Tendríamos, ¿cierto?, esa delta de ahí, y tendríamos otra delta acá. ¿Ya? Serían válidas ambas, esas deltas. En realidad, ambas deltas serían válidas. Ahora, una pregunta bien interesante que les voy a hacer por acá es, ¿cuántas estrellas ven ustedes ahí? Déjenme ir para acá. Eso por si acaso es lo siguiente. Vamos a crear una pregunta, ¿sí? Así que todavía no me escriben en el chat, ¿ya? Porque la vamos a poner acá. Ahí, en el circuito. Vamos a ver cuántas estrellas hay en el circuito. Para que sea más entretenido y veamos los números, ¿cierto? De hecho, le vamos a poner una única opción. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Ya, vamos a poner 5. Hasta 5, porque ya después nos estaríamos excediendo un poco ya. La lanzamos. ¿Cuántas estrellas hay en el circuito? Mientras yo pongo los numeritos, porque se me habían olvidado los números. Y sin números en este caso no podríamos hacer mucho, ¿cierto? Va a quedar como parejo. Existía la posibilidad de dejarle que votaran por más de una, pero capaz que pusieran todas, así que por eso que le dejé ahí. 9, 5, 2, 5, 9, ¿sí? A ver cómo va. 24 a 41. Un poquito más de la mitad. Ya, miren, hay varios que dicen 2, otra parte dicen 4. Ustedes ahora todavía no lo están viendo, pero van a ver en un momento. Recuerden, y esto es una ayuda, ¿eh? Por si acaso pueden cambiar su opción si así lo quieren, miren. ¿Cuál es la clave para identificar una estrella? Un nodo central y 3 resistores que van a estar conectados a ella. ¿Ya? Y lo otro importante es que esto no está conectado a nada más. O sea, solamente está conectado a los 3 resistores. Y por último, tenemos que los resistores van a estar conectados a nodos diferentes. Si se da eso, que hay un nodo central y que hay 3 resistores que están conectados a ese nodo central, y luego los nodos de los otros extremos son diferentes, tenemos una estrella. ¿Ya? Eso es importante. Tenemos un minuto 38, 85% de votos, así que yo creo que está bien. Vamos a presentar los resultados. Miren qué ganó. ¿Qué creen que ganó? Bueno, ya lo están viendo, ¿cierto? Ganó 2. Y la segunda preferencia fue 4. Alguien votó 5 y alguien votó 1. Pero bueno, nos vamos a reservar opiniones respecto a 1. Veamos, miren. Yo les decía que esa era la clave, ¿cierto? Que va a haber un nodo central y van a haber 3 resistores que van a estar conectados a ese nodo. Y además los extremos que tenemos acá, por ejemplo, S, S y S, tienen que estar en puntos diferentes. Veamos. Veamos por acá. Aquí tendríamos un nodo central, ¿cierto? 3 resistores conectados. Habría una estrella.
Bueno, acá, ¿qué tendríamos? Un nodo central, que ustedes ven ahí, ¿cierto? Conectado a 3 elementos y cada nodo es diferente. 2 estrellas. Y acá, nodo central, ¿cierto? Y los 3 extremos son diferentes, ¿cierto? O los 3 nodos a los cuales están conectados son diferentes. Tendríamos 3. Y aquí, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la cuarta. O sea, tendríamos 4 estrellas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿O alguien tiene dudas todavía que sean 4? Son 4 estrellas y 2 deltas las que tenemos. Así que vamos a escribirlo acá, miren. Tenemos 2 estrellas, no, 2 deltas, perdón. 2 deltas y 4 estrellas. ¿Por qué remarco esto? ¿Cuál será el objetivo? En realidad, lo que ocurre es lo siguiente, que como tenemos 6, en este caso, entre delta y estrella, ¿cierto? 6 posibilidades. Tenemos 6 opciones para hacer la conversión. 6 conversiones diferentes que podríamos realizar. Y tenemos que elegir obviamente una, sí, idealmente. Ojalá realizar una y que con eso esté listo. Fíjense que, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, nosotros tuviéramos, supongamos, vamos a suponer que trabajáramos con esta, ¿ya? Y la quisiéramos convertir en una delta. ¿Qué haríamos? ¿Ya? Yo lo voy a copiar acá para que hagamos un poco así como de especulación solamente, ¿ya? Eso vamos a hacer ahora, vamos a especular. Vamos a especular para ver qué nos conviene hacer, ¿ya? Convertir CDEA. CDEA. A ver, arriba están numerados, ¿cierto? CDEA. Ah, ya, tú dices convertir esta de acá. Veamos. Veamos qué pasaría si hiciéramos eso. Te voy a hacer caso a ti, ya que manifestaste, ¿cierto?, una idea respecto a qué podíamos hacer. Eso me parece excelente. Así que lo que vamos a hacer es esto. Miren, lo vamos a cambiar o vamos a suponer que cambiáramos esto por una estrella, o perdón, por una delta, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Entre los dos extremos, no se olviden que lo que estamos tomando en cuenta es eso, ¿cierto? ¿Dónde quedaría el otro elemento? Quedaría acá. Obviamente está un poquito deformada mi delta, ya, así que me disculpan eso. Y haríamos esto, pondríamos otro elemento ahí, ¿cierto? ¿Se fijan que como que la envuelve? Si ustedes como que lo estiran un poco a los extremos, quedaría la figura que tengo acá yo. Esta figura, ¿sí? Y sería válido. Pero ¿será lo más conveniente? ¿Nos resolverá? Veamos. ¿Qué haríamos entonces? Si es que hacemos eso, nosotros deberíamos calcular los valores de nuestros resistores que están acá, de S, S y S. Oh, ¿vi otro? CDEA. A ver, déjame ver si efectivamente vi otro. CDEA. Es que la veo así, ¿eh? Pero bueno, vamos a trabajar con esta y después vemos otra, ¿ya? Por algo más parece, ¿eh? Ya. Entonces tendríamos que obtener los valores de esos elementos, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Una vez que nosotros los calculáramos, después deberíamos eliminar lo que está dentro. Esto es muy importante porque un error muy común es que uno va y hace una conversión, agrega, por ejemplo, esa delta y mantiene la estrella. Y no, eso no funciona porque tendríamos nosotros que reemplazar aquello que está, ¿cierto?, en el circuito por lo otro, porque serían equivalentes, ¿ya? Si yo le agrego simplemente algo así y lo dejo con un circuito solapado encima, voy a cometer un error, porque estoy agregando algo que no estaba, ¿cierto? Y esto que está acá, nosotros podríamos decir, ah, pero mira, esto lo podemos juntar acá porque estarían en paralelo, ¿cierto? Estarían en paralelo, no habría problema, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría después de esto? Bueno, y si quieren lo dejamos un poco más ordenado, lo ponemos así para que se vea mejor. Y miren lo que va a pasar. Voy a eliminar por si acaso lo otro, ¿ya? Solamente es para que quede un poquito más ordenado. Miren lo que sucede ahora. ¿Hay series y paralelos ahora? Una vez que ya agrupamos ese. De hecho, ahora como que no cambió, ¿cierto? O sea, nos quedaron en este caso 2 delta. Todavía no tenemos serie y paralelo para poder seguir resolviendo.
¿Y qué pasa? Que podríamos hacer otra conversión y ahí sí podríamos resolver, lo cual no sería incorrecto. Sin embargo, Profe, sí, dime. sí, creo que me malentendió así bien brígido. Me refería a la CDE, que está en delta, Ah, ya. pasarlo a estrella. Sí, precisamente eso vamos a hacer. Está mal incluido, era como de referencia Mm, a dónde queremos llegar. entiendo. Ya. De todas maneras lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá, si es que nosotros hubiéramos elegido este caso, que no era precisamente el que me decían, ¿cierto? Que yo lo entendí mal. Veríamos que en realidad volvemos a caer en una situación donde tenemos delta y estrella y no tenemos serie y paralelo. Así que, ¿qué podríamos hacer? Volver a convertir, por ejemplo, acá a una estrella, y ahí si se fijan ustedes, tendría esa estrella, que está medio deformada, pero yo reemplazaría simplemente esa estrella ahí, quitaría lo que está en azul, ¿cierto? Y de hecho quitaría ese también que está en amarillo, porque es lo que cambié, ¿cierto? Y ahí tendría, ¿qué cosa? Tendría series, ¿cierto? Después tendría paralelo y tendría una serie y podría resolver, ¿ya? Pero en 2 pasos. Sin embargo, si ocupáramos lo que me estaban comentando, ¿cierto? Fíjense lo que va a pasar. Si nosotros trabajáramos, por ejemplo, con este delta de acá, con este delta, si lo hacemos, vamos a tener que reemplazar acá, miren, ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Vamos a calcular, por ejemplo, un R1, un R2 y un R3. Vamos a dibujarlo, ¿ya? Voy a acercar un poquito bastante para que R1, R2 y R3 ahí, ¿ya? Ustedes me disculpan ahí que quedaron medio gorditos los números, pero serían así. ¿Ya? Y vamos a aplicar eso. Vamos entonces a redibujar el circuito. Vamos a redibujar el circuito, lo vamos a copiar acá. Y ahora vamos a eliminar lo que estaba afuera, ¿cierto? Obviamente tenemos que calcular el R1, R2 y R3, pero vamos a adelantar un poco de trabajo. Vamos a eliminar esto. Lo eliminamos ahí, ¿cierto? Acá también. ¿Ya? Vamos a eliminarlo acá. Y ahí nos va a quedar únicamente ahora los resistores que tenemos en rojo, ¿cierto? Que estarían reemplazando a esa delta, a la cual entendemos que sería equivalente una vez que nosotros calculemos los números, ¿cierto? Ahí. Ahí. ¿Ya? Y ahí obviamente nos quedaría solamente la delta. Me quedo esa parte negra, voy a escribir de nuevo. Ahí. Le ponemos el nombre, ¿cierto? Él va a ser R3. ¿Ya? Y ustedes pueden ver ahora que a diferencia del otro caso que les mostraba, ¿cierto? Ya con esto conseguiríamos entonces tener serie, después lo que está acá sería paralelo, y por último todo en serie, ¿sí? Y podríamos resolver en una sola conversión. ¿Sí? Así que para eso vamos a calcular los valores. R1 igual a. Y antes de calcularlo, quiero que me digan si tienen alguna duda. O si... cualquier cosa, lo que sea de lo que hayamos hecho. Recuerden que esta opción que yo les mostraba acá a la derecha, la descartaríamos no porque sea incorrecta, sino porque nos representaría un poco más de trabajo nomás. Entonces nosotros estamos buscando hacer la menor cantidad de trabajo en este caso, o sea, una conversión nomás. ¿Ya? Pero no estaría mala. Cualquier duda me escriben o me dicen por audio. Mientras yo calculo, ¿cierto? Recuerden, R1 va a ser igual a ¿qué cosa? 9 por 9 dividido en 9 más 9 más 9. Y aquí vamos a ver algo que va a suceder, miren. 9 por 9 dividido en 9 más 9 más 9. Eso sería igual a 9 cuadrados, ¿cierto? Dividido en 3 por 9. Y a lo que quiero llegar es que en definitiva podemos eliminar, ¿cierto? Un 9. Así que nos va a quedar 9 tercios, que va a ser igual a 3. Y de hecho esto se va a cumplir para los demás casos, ¿cierto? Va a dar exactamente lo mismo. Y cada vez que nosotros tengamos, de hecho, que los elementos de una delta sean del mismo valor, vamos a ver que su correspondiente estrella va a tener resistores que van a ser de 1/3 del valor de los otros que teníamos para la delta. ¿Ya? Por eso teníamos, en este caso, en la delta teníamos 9, los R1, R2 y R3 nos van a quedar 9 dividido en 3.
De hecho, lo voy a poner en azul, solamente para que me queden de ese color. Ahí. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿Ya? Entonces nos quedarían de 3. Y lo vamos a poner por acá. Le vamos a borrar el nombre. Y con lo que me costó escribir el nombre del chiquitito, el chiquito así, lo vamos a borrar. Y vamos a poner directamente el valor que van a tener ahora, que va a ser simplemente 3, ¿cierto? 3 kilos. Perdón, 3 ohms. Estoy aumentando los valores por nada, ¿sí? Ahí. Sería entonces 3, 3 y 3. Luego, una vez que tenemos eso listo, ustedes pueden ver que el circuito que tenemos nos quedó directamente con serie de paralelo. No hay ninguna delta, ninguna estrella en principio. A pesar que nosotros podríamos decir, en realidad sí hay estrellas, ¿cierto? Porque esto de acá es una estrella, ¿cierto? Y eso de ahí también es una estrella, pero como tenemos serie de paralelo, no hay problema. Así que juntamos esto de acá en serie. Esto de acá también lo vamos a juntar en serie. Ahí, ¿cierto? Esto le vamos a llamar, por ejemplo, RA. Bueno, vamos a ponerle otro nombre. Le vamos a poner RX. RX, que va a ser igual a 3 más 5. Ohm. Acá vamos a tener un RI. Va a ser de 3 más 5 también. Ohm. ¿Ya? Y vamos a agruparlo. Lo agrupamos por acá. Vamos a copiarlo también. Esto va a ser equivalente, lógicamente, ¿cierto? Que quedó por allá, pero lo vamos a desplazar. Hasta acá. ¿Ya? Y vamos a eliminar todo y reemplazar. Eliminamos esto. De hecho, eliminamos también todo esto de acá. Todo esto se va. Ahí se fue, ¿cierto? Este valor también se va. Y borramos esa línea también. Y vamos a dibujar directamente nuestro resistor de 8, ¿cierto? Porque eso es lo que nos va a dar ahí. No lo había escrito, ¿cierto? Pero son 8 ohms y 8 ohms. ¿Se acuerdan cuánto nos daba en este caso una resistencia? Así que teníamos que los resistores eran iguales. Si es que lo mencionamos. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Nos va a dar la mitad, ¿cierto? Va a ser entonces, este RZ, van a casar justo las letras, va a ser igual a, obviamente, 8 por 8 dividido en 8 más 8, lo cual nos va a dar 4. ¿Ya? Siempre se va a cumplir eso. Ahí. Hay que tener cuidado, parece. ¿Ya? Y finalmente podemos llegar a que el circuito va a ser la siguiente estructura que va a estar en serie, que vamos a tener acá. Se fijan que una vez que nosotros hicimos la conversión nos quedó relativamente simple, ¿cierto? Porque era unas pocas series, unas pocas paralelos. Y con eso estaríamos ok. Borré un poquito el resistor. Ahí. Me excedí un poco y le borré una parte del resistor. No corresponde eso. Ahí. Nos queda 4, ¿cierto? Así que en definitiva la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todo lo que tenemos acá, ¿cierto? Sería directamente esto que está en serie. ¿Por qué RX en serie? Ya. Porque si te fijas bien, tenemos acá, ¿cierto? Que a través de ellos circularía la misma corriente. ¿Te fijas que es parte de un solo camino? Y no hay ninguna bifurcación entre medio, acá, por ejemplo, que vaya otro resistor, ni algo por el estilo. ¿Ya? Por eso es que decimos que estarían en serie. Si yo le pusiera una fuente a esto, tendríamos que por acá circularía una corriente y por acá circularía otra. Que para el resistor de 3 de acá y el de 5 sería exactamente la misma. Y lo mismo ocurre con el caso que tenemos acá. Por acá circularía una corriente que sería la misma en ambos. Así que estarían, de hecho, en serie. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Se fijan que eso de imaginarnos que le ponemos una fuente igual nos ayuda? Para estos casos, de repente uno tiene como la duda si es que efectivamente están o no en serie. Ya, vamos a ponernos por ahí. Ya. Y calculamos entonces nuestra R equivalente, que nos va a dar lo siguiente. R equivalente va a ser igual a 3 más 3, ¿cierto? Más 4 que lo puse en azul, y más 2. ¿Cuánto nos da? Mientras yo escribo, 6 más 4, 10, 12, ¿cierto? Precisamente.
¿ya? Y tendríamos entonces la resistencia equivalente, que sería 12 ohm. ¿Ya? Estaría lista y ok. Pero se fijan que sin esta conversión como que habríamos estado bien complicados. De hecho, lo más probable es que sí, ¿eh? Vamos a... Quiero que cualquier duda me escriban ya. Yo les voy a hacer una pregunta acá. Ustedes me responden, por favor. Ahí va la pregunta, va llegando, va viajando y aquí va a llegar. Ahí llegó. ¿Ya? Ya, las personas que me ponen más o menos, les pido que por favor me escriban en el chat o lo comenten por audio. Recuerden que esta instancia, el objetivo de la clase es que ojalá todo se pueda entender bien, ¿ya? Sí. Ese es el objetivo. Si avanzamos más o menos, ustedes no se preocupen. Estamos en proceso. Ya. Entonces, una vez que nosotros tenemos, ¿cierto?, este tipo de estructura, tú dices al momento de dibujarlo. Sí, pero miren, mi recomendación es que ustedes, cada vez que, por ejemplo, hagan una conversión, al menos en un principio, cuando está uno recién aprendiendo, lo vayan redibujando, porque se nos hace más simple. Después, si uno avanza un poco más y ya como que, no, mira, esto está en serie, esto está en paralelo, lo puedes juntar todo si quieres. Pero hay que ir paso a paso, no tenemos para qué apurarnos, ¿ya? Vamos a nosotros a resolver otro problema. Déjenme buscar otro problema por acá. ¿Dónde lo tenía? Por acá. Este problema. Está bueno. Vamos a buscarlo. Ya, acá lo tengo. Déjenme recortarlo para que lo podamos resolver. Ahí. Como que la imagen va a quedar media ahí nomás, pero vamos a ver cómo queda. Sí, cumple. Se distinguen los resistores al menos. Lo que pasa es que lo he recortado como 3 veces y lo voy agrandando cada vez que aparece. Ahí. ¿Ya? Y vamos a calcular nosotros entonces la resistencia equivalente. Fíjense bien. Por mientras busquen si hay series, busquen si hay paralelos y me comentan. Mientras yo le voy escribiendo el enunciado. ¿Hay alguna serie? ¿Hay algún paralelo por ahí? Yo creo que todo nos podría indicar que no deberían haber, ¿cierto? Pero puede que los hayan. Hay veces en que sí. Calcule la R equivalente. ¿Ya? Y quiero que ustedes se fijen en esto. Claramente podemos ver que no hay serie y paralelo, porque acá no tenemos que ir series, ¿cierto? Tenemos que, por ejemplo, no sé, si pensáramos en ellos dos, estarían conectados en este caso a un nodo que lo comparten, pero este nodo de acá arriba y este nodo de acá abajo son diferentes, porque hay un resistor en medio, ¿cierto? Y así en realidad para muchos casos, por ejemplo, él y él, bueno, vemos que están compartiendo un nodo, pero este nodo de acá y este nodo de acá son diferentes, ¿cierto? Y así en realidad en todo el circuito. Así que lo que vamos a hacer nosotros claramente es una conversión. Y vamos a hacer una conversión de esta forma, miren. Acá, yo lo voy a dibujar. Voy a dibujar por acá. Y aprovecho de practicar también, ¿cierto? Espero que entiendan lo que estoy escribiendo. Que de repente la letra anda como más o menos nomás, pero le voy a poner empeño. Quedan algunas líneas medias serpenteantes. Tenemos 25 ohm, ¿cierto? Tenemos acá A y B. Tenemos que calcular en este caso la R equivalente. ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos resistor de 20. ¿Y yo por qué lo estoy dibujando de nuevo? Porque quiero que ustedes identifiquen bien las deltas, identifiquen bien las estrellas, porque es súper fácil de repente mirar mal el circuito y confundirnos, ¿ya? Y la idea es que nosotros tenemos que simplificarnos el trabajo. Si el circuito está escrito o dibujado de una manera que a mí no me queda clara, yo voy y lo dibujo de nuevo. Mientras mantenga las conexiones, no hay problema. Si yo cambio las conexiones, ahí sí tenemos problema, porque el circuito cambia y va a dar cualquier cosa, ¿cierto? Otro resultado totalmente diferente.
Así que mucho cuidado. Y miren lo que voy a hacer yo. De hecho, voy a dejar eso ahí de momento. Voy a dibujar acá el otro resistor que tenemos, ¿cierto? Que sería, en este caso, uno de 30, que va a estar por acá. Ahora sí. Ahí, 30. Ya. Y fíjense en esa estructura. ¿Qué ven ahí? ¿Ven algo de lo que estamos trabajando ahora? ¿O no lo ven? Un delta, ¿cierto? Claramente hay un delta. Lo que pasa es que tendría que estar como así para que se vea más claro, ¿cierto? Y lo dibujamos así, total. Nosotros estamos haciendo esto, así que lo dibujamos de esa forma. ¿Por qué no? Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo acá. O sea, al final el dibujo lo hacemos para nosotros mismos, ¿sí? Para que no vamos a preocupar de otras cosas, ¿cierto? Ahí. Ahí. Y este resistor nadie nos impide bajarlo un poquito. Lo ponemos por acá. Ahí. Y ahí quedó el resistor. ¿Cierto? Y después podemos juntar acá. Podemos juntar ahí. De hecho, me voy a ayudar con la regla ya, porque ya esa línea como que me costó. La línea recta. Me voy a ayudar con la regla para que quede más, con una forma más aceptable. ¿Ya? Hay un límite también. Por ahí. Ahí, sí, miren. Ahí sí que sí. Y ahí tenemos el resistor, ¿cierto? Y ahí tenemos claramente la delta. Tenemos la delta lista. Y además los valores que ustedes pueden ver nos inducen también a que va a ser un poco más rápido el cálculo, ¿no? Porque son los 3 resistores iguales. Les comento que este por si acaso era un problema de prueba. Era uno de 3 problemas de una prueba. Del año pasado, creo. Así que vamos a convertir acá. Vamos a poner acá, ¿cierto? Nuestro otro resistor. Ahí se anduvo deformando ese, pero ¿qué le vamos a hacer? R1, R2 y R3 ahí. ¿Ya? Y vamos a calcularlo. ¿Qué nos va a dar eso? Veamos qué nos da. Aunque igual podemos ya deducir que si queremos calcular ese valor, recuerden que era, o el valor de R1 me refiero, va a ser igual al producto de ellos dos, que va a ser 12 por 12, dividido en 12 más 12 más 12. Pero ya sabemos que va a dar un tercio, ¿cierto? Porque son iguales. Vamos a escribir igual. 12 por 12, dividido en 12 más 12 más 12. Que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que va a ser un tercio. Así que nos va a dar 4, simplemente. Y de hecho, R2 y R3 va a ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Van a ser iguales a 4. O sea, ustedes pueden ver que yo ahí, cuando le puse los mismos valores, les dejé como casi una guía ahí de cómo hacerlo, ¿cierto? Igual siempre hay quien lo convierte diferente, porque fíjense que acá también había una delta, ¿cierto? Si este resistor de 30 yo lo movía, ¿cierto? Ahí tenemos una delta. Pero si la convierto a veces no es tan simple. A veces. Hay que ver de repente el caso, ¿cierto? De cómo nos vaya quedando. Y con eso nosotros podemos redibujar nuestro circuito de forma tal que vamos a buscar que nos queden únicamente resistores en serie paralelo, ¿ya? Que es lo que vamos a tratar de hacer justamente ahora. ¿Cuántos minutos nos quedan? Hasta 13:30, estamos bien. Sí, alcanzamos de más. Tenemos el circuito ahí, ¿cierto? Y vamos a eliminar los otros resistores. Recuerden que cada vez que nosotros hacemos una conversión, nosotros tenemos que eliminar lo que estaba antes, ¿cierto? Porque en caso contrario estaríamos cambiando el circuito, ¿ya? Porque ahora no lo hacemos por el hecho de que reemplazamos algo que es equivalente. Entonces, no provoca efectos mayores. ¿Ya? Por eso es que lo pudimos hacer. Y ahí voy a borrar el número y es más fácil escribirlo de nuevo. ¿Ya? Borramos de acá también el de 12. ¿Sí? Esto lo comento varias veces porque en realidad, créanme que es, yo diría que 40% de los errores que se pueden cometer acá vienen de eso. Vienen porque de plano no se borra el circuito que estamos reemplazando, ¿ya? Así que para que lo tengan muy, muy presente. Ahí. De hecho, borremos el R2 también. Lo escribimos de nuevo, ¿no? Más fácil. Lo borramos ahí y ponemos el R2. Lo ponemos por acá, de hecho. Y tenemos listo el circuito, ¿cierto? Ya calculamos los valores y le voy a anotar los valores directamente. ¿Para qué le voy a dejar el R2, R1, ¿cierto? Si ya sabemos que valen 4. Ahí. Y vamos a poner los valores.
lo borré para escribirlo y después volver a borrarlo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir ante eso? Sí. Bueno, ahí lo fuimos haciendo sobre la marcha. Nos queda 4, 4 y 4. Y ahora, mi pregunta hacia ustedes es, ¿hay elementos que estén en serio paralelo? Y espero que ustedes me puedan responder en el chat. ¿O esto era de antes? Hay elementos que están en serio paralelo, ¿cierto? De hecho, sí, como dice Francisco, efectivamente vamos a tener ese elemento. Ay, me está costando ahí, sí. Ese sería, vamos a llamarle RA. Este de acá, vamos a ponerlo en azul, le vamos a llamar RB. Aquí va a estar RB. Y vamos a poner otro en púrpura. Púrpura creo que es, ¿o no? No me dice el nombre del color, pero bueno, vamos a tomar él. Morado, dejémoslo también, más fácil. Ahí. RC. Profe, ¿Sí? Dime. ¿cómo se llama? En el caso del dibujo, ahí lo podríamos dejar así como recto en vez de como en diagonal. Claro, sí, lo podíamos dejar recto y no cambiaría nada, ¿sí? Para que se viera más fácil, ¿cierto? Ya, Sí. bueno. Ustedes lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, calculamos RA, calculamos RB y RC. RA obviamente va a ser la suma, va a ser 30 más 4, ¿cierto? Porque están en serie. Nos quedaría 34. En el caso de RB, vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? La suma también va a ser 20 más 4 ohm. Nos daría entonces 24 ohm. Y tendríamos, ¿cierto? En el caso morado, RC, sería 15 más 4. Están en serie, ¿cierto? Así que nos va a quedar 19 ohm. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, podemos nosotros copiar de nuevo el circuito. De hecho, a ver, voy a copiar solamente esto. Así me ahorro borrar lo demás. Me lo copiará, ¿no? Oh, pero ¿por qué no toma el otro? Lo dibujamos de nuevo nomás. Ah, sí lo tomo. Parecía como que no estuviera resaltado, pero sí lo estaba. ¿Ven? Ahí. Lo tenemos por acá. Y ahí podemos redibujar, ¿cierto? Y poner solamente lo que nosotros ya tenemos acá. Tenemos... Ahí. Esa por si acaso fue un intento de línea recta ya, para que lo tengan presente. Ahí va más recta. Ahí, ¿cierto? Nos va a quedar este RA, que va a quedar conectado acá. Vamos a tener ahora el resistor azul que está acá. Color violeta, dices tú. ¿Qué color creen ustedes que es? Violeta, morado, púrpura. De hecho, púrpura no sé cómo hará la diferencia. Estoy como en la pregunta, en la duda. Lila no es. Bueno, eso creo que no, ¿cierto? Porque lila sería el otro, yo creo. Ya. Naranjo vamos a usar ahora, más fácil. Dipsy. Ahí ya me pillaste ya. RD, ¿cierto? Tendríamos entonces 34, tendríamos 24 y tendríamos el violeta, que sería 19. ¿Ya? Y vamos a calcular. Claramente están en paralelo, ¿cierto? Así que vamos a calcular entonces 34 por 24 dividido en 34 más 24. Eso por si acaso es una multiplicación, que me quedaron súper juntos, pero nos va a dar lo siguiente. ¿Cuánto nos da? Calculemos. Voy a sacar la calculadora, que por si acaso ya tengo una versión online que está súper buena, así que la vamos a probar ahí. O sea, la voy a dejar publicada en el aula para que la empiecen a usar también. Y en la clase siguiente la vamos a usar aún más, ¿ya? Así que, para que lo tengan presente. Dividido en... Eso le sirve, por ejemplo, a quienes no tengan de plano, no sé, o estén trabajando en Mac, o de repente, no sé, no quieren instalar un programa. Claro, si escribe una división sería excelente. Ahí sí. Ahí sí, nos da 408 dividido en 29. 408 dividido en 29. ¿Ya? Ustedes pongan divisiones, no le pongan suma en vez de división. ¿Ya? Porque si no le va a dar otra cosa nada que ver, como a mí. Y yo mirando el número así como que no me hacía ningún sentido. ¿Sí? Miré lo que había puesto la calculadora y ahí sí, tenía todo el sentido del mundo.
Y vamos a poner acá nuestro resistor, ¿cierto? ¿Cómo va a estar conectado este resistor RD con el otro resistor, el resistor morado? Ahí, ¿cierto? Ahí. Ah, en serie, ¿cierto? Claro. Sería, en este caso, 408 dividido en 29. Y estarían efectivamente en serie, ¿sí? Porque forman parte del mismo camino. ¿Ya? Así que están en serie. Muy bien. Y vamos a agrupar acá. Le borré el omega. Ahí, le ponemos el omega de nuevo. Juntamos acá. Ahí estarían en serie. Esto lo podemos sumar simplemente, ¿ya? Vamos a llamarle RE. Vamos a aumentar todavía la cantidad de que estamos trabajando. RE, que sería igual entonces a 408 dividido en 29 más 19. Lo cual nos va a dar, y aquí la calculadora nos va a ayudar un montón. También lo podríamos hacer a mano, pero la tenemos a ella, así que trabajemos con ella. Dividido en 29 más 19. ¿Qué nos dio? 959 ahora. 959. Dividido en 29. Ohm. ¿Ya? Y con eso seguimos avanzando. Recuerden que ustedes pueden dibujar la cantidad de veces que quieran en el circuito. Yo lo estoy haciendo así para que ojalá quede súper claro. Después si alguien quiere omitir algunos de estos, los puede omitir sin problema, ¿ya? Así que no se preocupen por ello. Preferible que sobre en este caso a que falten circuitos, ¿cierto? Ay, y le borré esa esquina. Eso fue sin querer. Ahí. ¿Ya? Así que en definitiva nos quedaría este resistor de acá, que sería un resistor de 959, ¿cierto? Dividido en 29. Y yo creo que ya todos podemos ver que en realidad llegamos a una estructura que es rápidamente calculable, ¿cierto? Porque podríamos nosotros decir ahora, con verde, por ejemplo, que esto está en paralelo. Y luego lo que nos va a quedar acá, ¿cierto? Va a estar en serie con los otros resistores, ¿cierto? Estaría en paralelo. Eso de acá estaba en serie, no le puse nada, ¿cierto? Pero pongámosle ahí. Serie. Para completar simplemente, ¿ya? Ah, los otros los puse, ¿no? Me faltó acá, paralelo. Y los de acá estaban en serie, ¿cierto? Esto estaría todos en serie. Ahí. Nos queda muy completo. ¿Ya? Así que en definitiva sería lo siguiente. Sería el resultado, R equivalente, igual a 5 más, ¿qué cosa? 5 más este resultado, ¿cierto? Que sería el paralelo de ambos. Muchas veces creo que yo le comentaba esto en la clase pasada, y si no, bueno, ahora es el momento. Se escribe paralelo de esta forma, ¿ya? Para indicar que es el paralelo y que se calcula como nosotros lo hemos visto. 959, 29. ¿Ya? Y eso lo vamos a dejar entre paréntesis cuadrados para que nos quede diferente. Más estos 15, ¿cierto? Recuerden que todo eso va a quedar después junto ahí. O sea, en realidad en serie, si queremos ser más precisos. Y el resultado sería, y aquí la calculadora nos va a ayudar un montón. Miren. Vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo y vamos a ver qué nos da. No, eso no es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Ya, va a ser 5 más el paralelo. Va a ser 25 por 959, ¿cierto? Dividido en 29. Y eso mismo, ¿cierto? Dividido en la suma de esos números, ¿cierto? Que sería el 25 más 959 dividido en 29. Ustedes lo pueden hacer paso a paso si quieren. O sea, podrían haber calculado primero el paralelo y después sumarle los otros valores. Pero yo aquí lo hice todo junto y vamos a ver si se corresponde. ¿Se fijan que aquí nos muestra lo que es? Nos dice que es... Nos dice que es el 57.655 dividido en 1.684. Claro, un bonito número. No lo discrimina. Si el hecho de que él no sea un número entero no lo hace que sea un mal número, ¿cierto? Hay que apreciar a todos los números, ¿no? Ellos no eligen así, obviamente, como son ni cosas por el estilo. Así que, en definitiva, ¿qué es lo que sería esto? Para que veamos, ¿cierto?, qué es lo que es. Acá con la calculadora yo por si acaso presiono el botón Custom, que sería en realidad el botón verde que está ahí. Botón verde con negro.
Enter, y me va a mostrar el resultado. Sería un 34,24 aproximadamente, ¿cierto? 34,24 ohm. Y tendríamos así el resultado final de nuestro cálculo. A ver, ¿qué pasó con mi línea? Ahí estaría. Y mientras yo termino de hacer este cuadrado, o este rectángulo en realidad, cuadrado no me va a quedar, ¿sí? Ahí sí. ¿Ya? Quiero que me respondan lo siguiente, por favor. Y cualquier duda me escriben, ¿ya? Sí, lo que pasa es que vamos a usar 4 cifras significativas. En la clase siguiente también les voy a comentar a qué me refiero con 4 cifras significativas. ¿Ya? ¿Cómo adelanto? Bueno, también lo podría escribir así, pero como te digo, se puede escribir de esta forma. Estos son 4 cifras significativas. Lo voy a comentar así en detalle en la siguiente clase, ¿ya? ¿Ya? Ahí. ¿Se fijan? O sea, son 4 números que son diferentes de ceros, que me dan bastante información. ¿Ya? Pero vamos a ver la clase siguiente. ¿Alguna duda? ¿Qué parte más o menos? Si es que alguien por ahí algo no lo entendió muy bien. Ya, vamos a hacer una pequeña recapitulación y terminamos, porque de hecho estamos pasados 2 minutos, así que rápidamente, ¿qué hicimos? Partimos, ¿cierto?, con nuestro circuito, identificamos que no existía ninguna serie paralelo así trivial que pudiéramos nosotros calcular, así que hicimos la conversión de la delta que tenemos por acá, por acá, ahí sí, ahí. Luego pasamos de delta a estrella, nos dimos cuenta que el resultado daba 4, porque justamente eran iguales los 3 resistores que teníamos en la delta, y llegamos a esta configuración. En esta configuración vimos que teníamos estos elementos en serie, los cuales calculamos, ¿cierto? Los calculamos, los reemplazamos, y nos quedó el circuito de esta forma. Podemos ver que ya de hecho se ve que bastaría solamente agrupar en serie y paralelo para obtener el resultado. Juntamos aquí en paralelo, después nos quedó en serie, y en la última parte nos saltamos un paso, por decirlo así, porque juntamos esto acá, que sería el paralelo, y lo dejamos ahí, ¿ya? El resultado que correspondería. Luego, ese circuito que nos iba a quedar, ¿cierto? Con el resistor acá de este valor, ¿cierto? Nos dimos cuenta que estaba en serie, así que procedimos a sumar todo eso. Lo sumamos y llegamos al resultado, este número un tanto particular, pero que es totalmente válido y como todos los demás, ¿cierto? Que equivale más o menos a 34,24. ¿Ya? Así que, bueno, por hoy día llegaríamos hasta acá, y nos veríamos el próximo martes, donde espero no tener problemas de luz o energía y cosas por el estilo. Y ahí vamos a empezar a ver el método de mallas, que es uno de los métodos sistemáticos que yo les he adelantado, ¿cierto? Que permite resolver cualquier circuito, prácticamente. ¿Ya? Así que nos vemos el próximo martes, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias por